En este sexto capítulo de La vida en Jaquetía, Soli Levi nos hablará de los recuerdos de la noche de Al-Had con su tía dulce y cariñosa cantando Buena Semana y de lo que más le gusta, los recreos y los juegos que jugaba en esos inolvidables momentos. Será un podcast divertido y muy musical, cantando marchas al ritmo de la orquesta. Titimé, mi tía Mesodi, la mujer de mi tío Abraham, no sé si os acordáis, ya vos lo dije, pero no escucháis nunca, era la persona más dulce de la familia. Hay que decir que nuestras mujeres eran bastante fuertes y no tenían la lengua en el bolsillo, como dicen los franceses. Cuando mi tía Lizzie levantaba el jes, ¿quién se iba a meter con ella? Mi tía Mesodi, todo lo contrario, calladita y muy genina, que ya aprenditis que genina es dulce y cariñosa. Tengo yo un recuerdo que no se me borra, de cuando yo tendría como unos 3 añitos. La noche de Al-Had, que ya sabéis que noche de Al-Had es el sabbat por la noche, cuando daba el Maghreb, que es cuando se encienden los minaretes, bla, 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 ya lo sabéis. Titi Mesodi en ese momento me alzaba en brazos y me subía hasta la luz del comedor, justo cuando encendían, y me cantaba bailándome como un muñequito. Buenas semanas, model yo, buenas semanas, model yo, alegres y sanas. Hay quien dice alegres y sanos, pero sanas rima con semanas. Para casar y desposar, para fadar y circuncir, para ponerlos de feliz. Buenas semanas, model yo, alegres y sanas. Para mis hijos bendecir, que me los deje el Dios vivir. Buenas semanas, model Dios, alegres y sanas. Y ahora, la música preparada por la Hit Barosh. Venga, despertáis todos, todo el mundo junto, cantar Buenas semanas, model Dios, y dar palmadas, dale que dale. Eso es así, más fuerte. Todo el mundo junto, venga, cantáis todos y todas. ¡Qué bien! Un diamantado. ¡Buenas semanas! Venga, todo el mundo, buenas semanas, model Dios. Eso es. Otra vez, agüe. Oh, dale. Despacito. Oh, qué bien, escapó de mal. Entre mis tías, Titimé era la que miraba los deberes que tenía que hacer yo por la noche en casa, y ella me daba siempre consejos con una voz muy dulce y nunca se encasaba conmigo. Y no faltaban las ocasiones para perder la paciencia con este sobrino, el fechado, porque yo no pensaba más que en peleas y diversiones. Es verdad, en la escuela, una de las cosas que más me gustaban, era la recreación, el recreo, ¿qué va a ser la clase? Ahí jugábamos a todas clases de juegos, a los meblis, uno de los raros vocablos jaquetiescos que provienen del inglés. Meblis es una deformación de la palabra marbles, que significa canicas. Otro ejemplo, el tipad, la tetera, del inglés teapot. A los huesos daniches, huesos secos de albaricoques con los que los niños jugaban a diversos juegos. A menastro, un niño se agacha y los demás saltan por encima de él con diversas combinaciones que incluyen patadas en el trasero, etc. Al escondite, a cortajilo, a la guerra y que es una velada de cosas. Y las niñas jugaban a los cromos y también a saltar a la cuerda y nosotros íbamos para ver si
cuando se levantaban las faldas saltando a ver si se podía, ya sabes, ¿no? Ya sabes. Cantando en francés o en español. Por ejemplo, el patio de mi casa es particular, que cuando llueve mucho se moja la mitad. Agáchate. ¿Sabes lo que hay? Pon la orquesta. Así pasó este sexto capítulo, La Tita Más Dulce, el recreo, de este primer disco Iniciación de la Vida en Jaquetía para que no se pierda. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarad Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. El próximo podcast se titula Sol, la Santa Mártir, de y por Soli Levi. Les recuerdo que pueden encontrar más información sobre la vida en Jaquetía y sobre la vida de Soli Levi en lavidaenjaquetía.com.